Listo. Buenos días, chicos. Ahora sí me presento. Bueno, ya me conocen. Yo soy profesora suya de ingeniería ambiental. Y en estas últimas semanas hemos estado tratando el tema de lo que es contaminación del aire. Dado que esa no es mucho mi área de experiencia, he querido ponerlas aquí una charla con Jorge, que es Jorge Eloy Benítez, doctor, estudió en Corea, en Kyung University, obtuvo su doctorado ahí y ahora mismo está trabajando en Hanyang University, allá en Corea. El área de Jorge ha ido desde lo que es contaminación del aire en indoors, también ha trabajado en lo que es el desarrollo de modelos con deep learning, machine learning, para lo que es el monitoreo de control de la contaminación del aire. Y también ha trabajado en proyectos sobre minería, porque el área del de pregrado de Jorge es de minerías, entonces no ha dejado esa línea también. Em, en esta semana que hemos estado estudiando, les he mencionado de lo que es la importancia de conocer los tipos de partículas de contaminantes que tenemos. Son PM2.5, si son PM10. Hablamos de las fuentes de contaminación fijas que hay y a su vez de los tipos de contaminantes que más encontramos. Hablamos de los NOx, de los sulfatos, silicio, calcio, sodio, hierro, entre otros, ¿no? El día de hoy la charla va a mencionar, en la charla vamos a mencionar y vamos a ver algunos de estos contaminantes y cuáles son aquellos que se consideran de más importancia en los modelos que Jorge ha estado manejando en sus diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a Jorge. Jorge, puedes comenzar a hablar. Voy a presentarte las diapositivas, ¿ya? Windows y Windows. Ok, nada, ahora puedes ver la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días, chicos. Sé que es un día sábado, estamos interrumpiendo sus descansos, pero bueno, no había otro día. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Loy y ahorita estoy trabajando como profesor de investigación en Hanyang University en el departamento de recursos naturales de la tierra e ingeniería ambiental. Normalmente en el posgrado, en el doctorado, me dediqué 100% al manejo de estrategias utilizando inteligencia artificial para específicamente el manejo integral de la calidad de aire en interiores. Sin embargo, también hemos trabajado junto también con Paulina en el manejo de wastewater, ¿cómo se dice wastewater? Eh, De agua residual. Agua residual. Agua residual en control, en monitoreo, también en predicción o modelamiento temporal. Entonces, en esta presentación me gustaría indicarles cómo se ha llevado este manejo utilizando inteligencia artificial. Y es que cuando hablamos de un sistema de calidad de aire, también podemos integrar otro tipo de sistemas ambientales, como lo hemos explicado, las aguas residuales o tal vez en energías renovables o algún otro tipo de sistemas que ustedes quieran implementar. Entonces, solo como la siguiente, por favor. Ya. Dame- ahí. Entonces, el trabajo se ha enfocado específicamente en el Seoul Metro Subway, es la línea de subway en Seúl, y estas comprenden de 21 líneas en total. Existen 587 estaciones subterráneas con miras a incrementar y una longitud de más de 1.000 kilómetros. Diariamente se estima que 8 millones de personas utilizan este medio de transporte. Y también, bueno, podemos reconocer las a- advantages, Las ventajas, ventajas. las ventajas de este sistema. Primero que es conveniente porque se encuentran paradas de metro muy seguidas. Es amigable con el ambiente porque no se emiten partículas hacia el exterior. Bueno, estando como que digamos, en el ground level, en el nivel de tierra, también por su funcionamiento eléctrico.
y también reduce la congestión del tráfico significantemente. Sin embargo, cuando hablamos en un sistema, cuando transformamos a un sistema ambiental en lugar de un sistema urbano de transporte, tenemos que considerar que estos espacios, estas plataformas donde se toma el tren o simplemente se transporta cierta cantidad de pasajeros, hay algunas desventajas. Y en esto nos hemos enfocado. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo la gente en Seúl, o bueno, en cualquier tipo de ciudad que se considere como una megaciudad, pasa mucho tiempo en interior y pasa mucho tiempo eh, concurriendo a este tipo de espacios. Entonces, cuando hablamos de un espacio confinado, también hablamos de una generación extra de partículas debido a la interacción fricción de las ruedas y los rieles. Entonces, cuando el tren está viniendo, ¿verdad? Fíjense que en las ruedas y en las rieles va a haber un tipo de fricción, ¿sí? Entonces, cuando existe este tipo de fricción, también existe la liberación de partículas. Mayormente son partículas de hierro y de metales pesados. Entonces, ¿qué pasa también? Cuando estamos hablando del metro o cuando está transportándose, también hay una cantidad de aire que se mueve con el metro. Este aire que se mete, que viaja, digamos, con el tren y que nos pasa como que soplando cada vez que pasa, ese efecto se le llama efecto pistón. Entonces es ahí cuando se introducen estas partículas al ambiente subterráneo y no solamente esas serían esta generación extra, sino cuando la gente mueve el movimiento de los pasajeros también, cuando entran a la estación, traen aire de adentro, también como hay algún tipo de intercambio con el aire externo, hay, hay un tipo digamos que se intenta disipar un poco la cantidad de partículas y otros contaminantes en el interior. Pero sin embargo, aquí en Corea lo que ocurre es que hay ciertas épocas en que existe lo que se llaman las tormentas amarillas, que son altas elevaciones de partículas de material particulado. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado y hay que empezar a conectar este tipo de cosas, porque ¿qué pasa cuando entramos este aire disque para disipar, pero no lo disipamos, sino que ingresamos más partículas? Entonces, hay que tener eso en consideración. Todo esto conlleva el deterioro de la calidad de aire y el Ministerio de Ambiente aquí en Corea ha declarado este espacio o estas plataformas subterráneas como de alto riesgo para la salud pública. Y es por eso que se ha puesto especial atención en estos últimos años con respecto al desarrollo de sistemas que sean efectivos al momento de disminuir o de disipar cualquier tipo de contaminante en interior. ¿Sí? Porque este tipo de contaminantes, normalmente cuando son las partículas, las PM2.5, que son las de diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros, lo que pasa es que estas se depositan en el interior de nuestros pulmones y va a terminar en nuestra sangre. Entonces también se han dado algunos casos de efectos cancerígenos y entre otros. Siguiente, por favor. Considerando la importancia de que se le ha dado desde el Ministerio del Ambiente, pues se han dado a la vez esfuerzos con respecto a eso. Por ejemplo, si vemos a la izquierda de la diapositiva, vamos a ver sistemas convencionales. ¿Cuáles son los sistemas convencionales? Mantener un monitoreo constante del material particulado o de otro tipo de contaminantes, ¿sí? Hay instalación de sensores, como ustedes pueden ver, hay como jaulitas donde se meten los sensores, ¿sí? Y ahí van capturando el sensor de PM10, de PM2.5, hay también de NOx, de NO3, etcétera. En el lado derecho pueden ver que también se toman medidas de afuera de la estación para capturar cómo está el aire externo y sobre todo en esa malla que ustedes ven ahí, porque es ahí donde, digamos, que se absorbe el aire para disipar adentro. ¿Sí? Entonces quieren ver la calidad de aire que se está obteniendo de afuera, porque obviamente va a afectar a la calidad de aire en el interior, porque hay algún tipo de intercambio. ¿Sí? Y en la parte
abajo, en la parte izquierda, perdón, pueden ver el sistema de ventilación. Entonces, el sistema de ventilación está dado por la velocidad de los ventiladores que están en interior, sí, pero pueden ver que sigue una línea como es de manera periódica, ¿sí? En este caso, esta es la manera en la que han trabajado ellos siempre, poniendo los ventiladores en 45 Hz, subiendo a 60, de ahí bajándolo a 40, etcétera. Entonces, si ustedes ven, eh, existe un problema aquí. Si dejamos los ventiladores funcionando todo el día, digamos que la calidad de aire puede mejorarse. Sin embargo, hay un mal gasto de energía. Pero digamos, este comportamiento periódico de los ventiladores que se quiere dar no va a satisfacer las necesidades que tiene el subway en ese momento, o sea, la plataforma subterránea, ¿sí? Entonces, por eso hemos reconocido algunos de estos problemas. Otro problema que tienen, por ejemplo, estos sensores que vemos ahí, que son las jaulitas o afuera, etcétera, es que cuando estamos trabajando en el interior del túnel, ¿verdad? E instalamos los sensores, por el ambiente hostil, digamos, humedad, temperaturas, también el largo uso o mal gasto eléctrico, pueden haber fallas de los sensores. Entonces, avoid, para contrarrestar este efecto, ¿sí? Se han visto, primero hemos reconocido estos sistemas convencionales y cómo los podemos transformar de este sistema convencional o de tipo duro, de hardware, a un tipo suave o completamente de datos. Entonces, veamos en la figura derecha, existen tres tipos de sistemas o subsistemas que son para el manejo integral de la calidad de aire o, si ustedes desean, en cualquier tipo de sistema que ustedes deseen, que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, el modelamiento, cuando hablamos de modelamiento, hablamos de un sistema, de la estimación de un sistema, del comportamiento de un sistema con respecto a ciertas condiciones o ciertos comportamientos del sistema. Entonces, necesitamos predecir. Digamos que el modelamiento es como una predicción, ¿sí? De ahí, con este modelamiento, lo que podemos usar esa información y llevarla a control. ¿Qué significa control? Reconocer variables de entrada o variables manipulables que puedan ser, valga la redundancia, manipuladas para controlar un tipo o un output o una variable que nosotros deseamos controlar, ¿sí? Para que se comporte de la manera que nosotros deseamos. Y también podemos considerar este tipo de datos, por ejemplo, de los devices que son de sensing, sistemas de telemonitoreo, también los podemos llevar al monitoreo. ¿Qué significa monitoreo? En que simplemente analizamos cómo se está comportando el sistema, cómo se están comportando las mediciones y ver si están comportándose en un ambiente, en unas condiciones deseadas, en las condiciones en que nosotros nos gustaría que se estén trabajando. Todos estos sistemas o todo este sistema integral se puede trabajar con modelos determinísticos. ¿Qué significan modelos determinísticos? Significan balance de masas energías, puedes añadir reacciones, interacciones físicas, ¿verdad? También, por ejemplo, alguna reacción biológica, bioquímica, etcétera. Sin embargo, estos modelos son muy complejos de realizar, porque cuando hablamos de calidad de aire, hay infinidad de variables que nosotros podemos tomar, ¿sí? Y todas esas siendo modeladas matemáticamente, se vuelve prácticamente imposible, ¿sí? Hay algunos modelos que sí podrían darse podría decirse que sí son más accurate, ¿cómo se dice? Accurate? Más accurate, Precisos. precisos, precisos, pero son muy, digamos, no son prácticos, no son prácticos para ponerlos en producción, ¿sí? Ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial y con el desarrollo del machine learning en general, se han desarrollado, como vemos, el database models, modelos basados en datos históricos. Es decir, que aquí vamos a desarrollar modelos de caja negra en los cuales yo voy a
de ignorar los balances de masa-energía, voy a ignorar las reacciones que existen en mi sistema, simplemente voy a considerar variables de entrada y variables de salida. Y lo que pasa en el medio a mí no me importa, o sea, como que no lo voy a considerar, ¿sí? Entonces, podemos utilizar lo que pasa en el medio para otro tipo de análisis, pero por el momento quedémonos con eso, que es que estamos transicionando de modelos determinísticos hace mucho tiempo a modelos en base de datos que son modelos de caja negra. ¿Sí? Siguiente. Sí. Entonces, como decía, hay tres subsistemas en los que hemos trabajado. El primero es el modelamiento. Cuando hablamos de modelamiento, también podemos decir que hablamos de predicción, ¿sí? O forecasting es predicción. Sí, una predicción. Entonces, cuando hablamos de modelamiento temporal, tenemos que considerar que existe correlación temporal, que significa que mi variable o mi medida al tiempo t va también a depender de mi variable, de esa medida en el t-1, t-2, t-3, etc. ¿Ok? Ese es el modelamiento temporal. Ahora, no sé si ustedes en sus cursos, no sé qué nivel será esto, de qué nivel en la línea estén, pero quizás ahora estén dando en la escuela algún tipo de clase de machine learning o que hayan visto redes neuronales, etc. Una red neuronal, como pueden ver, está conformada en tres partes. Una es la capa de entrada, que es el número de variables que nosotros le vamos a meter a una red neuronal para predecir otra variable, ¿sí? Y el número, por ejemplo, de aquí de neuronas, que son cada una de las bolitas que ustedes ven, va a corresponder a cualquier variable que nosotros queramos utilizar como variable eh, para predecir, ¿sí? Y la capa de salida corresponde a la variable que a mí me interesa predecir, ¿sí? Entonces tenemos predictores en la capa de entrada y en la capa de salida tenemos la variable a predecir. En las capas ocultas van a ocurrir operaciones en términos de, bueno, ustedes ya conocen álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, en álgebra lineal, si ustedes ven un poquito en la de abajito, justamente, ven que existe W, WIJ, WI1, W hasta WIN. Lo que va a pasar aquí es que va a haber una sumatoria, ¿verdad? De esa variable de entrada con algún tipo de peso que va a ser asignado correspondiente a la red neuronal. Y lo que va a pasar ahí es que va a haber una combinación lineal de esas variables de entrada, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, vamos a pasarlo por una función no lineal que nosotros podemos tomar la variable tangente hiperbólica o la variable ReLU, perdón, la función ReLU. Esas son llamadas funciones de activación, ¿sí? Y lo que va a salir lo que se predice, ¿ya? Eso es todo. Ahora, ¿cómo mi red neuronal aprende? Mi red neuronal va a aprender por medio de comparación y optimización. Primero, yo predigo algún tipo de variable, por ejemplo, ahí dice predicted, y la voy a comparar con mi variable real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo resto la predecida con la real, si yo la resto, lo que yo quiero es que sea lo más parecido. Por eso es que quiero que tome el valor de 0, ¿sí? Por eso nosotros tomamos esta diferencia y le llamamos loss function. Pero esa no es la única manera de tomar este tipo de errores, sino hay otro tipo de loss functions que pueden servir para este tipo de datos, ¿sí? Y lo vamos a backpropagar. ¿Backpropagar? Lo vamos a propagar otra vez a la entrada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es comparar. Y este tipo de ciclo comparado, y vamos a modificar nuestros W, que son los pesos. Este ciclo se le llama epoch, y eso es lo que se hace en el modelo cuando se entrena el modelo. Es decir, que el modelo va a terminar con unos pesos o estos Ws de tal manera de que al momento de predecir la variable que yo necesite va a ser la más aproximada a la realidad. ¿Ok? Bueno, de ahí vamos a ir, como yo estoy modelando, haciendo un modelamiento temporal. Esto significa que yo
necesito tomar en consideración variables que han sido tomadas en tiempos anteriores. Por eso es que cuando modelamos temporalmente, hacemos una ventana móvil, ¿sí? Es decir, que yo tomo una variable, bueno, las mediciones de mi variable hasta acá, hasta el K measurement, y la pasamos por la función f de x, que es la red neuronal entrenada completamente. Y de ahí lo que voy a predecir es simplemente una secuencia de xk más 1, xk más 2, xk más o, que es todo lo que quiero predecir. Y lo que va a pasar es que la ventana se va a ir moviendo conforme a lo que nosotros hemos estipulado. Puede ser, muévete un T más y ahí vamos a seguir prediciendo de esa manera, ¿sí? Y así vamos a ir aprendiendo eh, el modelamiento temporal, ¿no? Y siguiente, por favor. Este paper es un paper correspondiente a la utilización de redes neuronales recurrentes que fue escrito en el 2019 con la doctora Vilela. Entonces, lo que hicimos aquí fue que, conociendo las características de la variable del material particulado de 2.5, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que hay un comportamiento que no se puede modelar con modelos lineales, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, el cuckoo plot. En el cuckoo plot vemos que existen colas que salen de la normalidad. Por eso es que podemos decir que el PM2.5 no funciona con análisis lineales. Y al lado vemos la función de autocorrelación, que lo que les estaba diciendo es que existe algún tipo de correlación temporal en el en el t existente, en el t sub 0, digamos, con t menos 20, digamos. Entonces dice que la variable de ahora está correlacionada con 20 anteriores, ¿sí? Bueno. Y esto existe, esta correlación existe, ¿por qué? Porque hay algo que se tiene que tomar en consideración en calidad de aire en interiores, y es la permanencia del contaminante en el interior, ¿sí? A veces, por eso es que estamos considerando autocorrelación, porque el contaminante permanece por cierto tiempo, y eso hay que considerarlo, ¿sí? Y en las redes neuronales recurrentes, lo que se hace es que ellos pueden procesar datos en secuencias. Es decir, que puedo hacer este tipo de predicciones utilizando ventana móvil y haciendo secuencias en la predicción, ¿sí? Y para esto nos enfocamos en una red neuronal que se llama LSTM, o Long Short Term Memory, que tiene alguna propiedad de memoria. Es decir, que ellos utilizan el sistema de autocorrelación para recordar, digamos, para recordar u olvidar los datos que, no son, que son relevantes en ese periodo que se está analizando, en esa secuencia, ¿sí? Siguiente, por favor. Y aquí vemos algunos resultados. Estos son unos resultados con PM10 en otro tipo de análisis. Y vemos que hemos comparado modelos convencionales como son el LARMAX, que son modelos de forecasting también, y hemos utilizado otros modelos como el Simple DNN, un DNN autocorrelacionado, un DNN cross relacionado, un autocross correlated y un recurrent neural networks o redes neuronales recurrentes con 3 time steps. Es decir, que estoy prediciendo 3 time steps en el futuro, ¿sí? Y por todo esto podemos ver que el RMSE, que es el Root Mean Square Error, un error que necesitamos, obviamente este error lo que queremos es que vaya o tienda a cero. El RNN es el que ha logrado tener menor error con respecto a los otros métodos. Siguiente, por favor. Ya. El siguiente subsistema que necesitamos analizar es el monitoreo de calidad de aire, el monitoreo de calidad de aires en las estaciones subterráneas. Entonces, como les decía, estas variables o estos sensores son localizados en túneles que pueden ser húmedos, que pueden tener fallas
electricidad o por el largo uso ya los sensores se dañan. Entonces hay varios tipos de falla. Por ejemplo, hay fallas de bias, ¿cómo se dice bias? Se dice sesgado. De sesgado hay un tipo que se llama drifting, que es cuando la falla baja y va bajando, va bajando. Hay otro tipo que se llama falla completa, que es que se toma un solo valor. Y hay otra falla que se llama precision failure, que es cuando ya no se tiene ningún tipo de dato correcto. Y es que, y es que para esto se ha desarrollado un sistema que se llama validación de sensores y consiste en tres pasos principales: la detección de la falla, la identificación de la falla y la reconstrucción de la falla. ¿Sí? La detección de la falla es simplemente detectar el momento en el que hay un tipo de dato errado, ¿sí?, en el sistema. La identificación de la falla es entre todos esas variables de calidad de aire, tenemos que identificar quién es el responsable de la falla, qué sensor está ocasionando la falla. Y por último, la reconstrucción de la falla, que significa que esos datos erróneos que yo he tomado, simplemente llevarlos a la normalidad, ¿ok? Simplemente forzarlos a la normalidad. Y para esto hemos utilizado una red neuronal especial que se llama autoencoder, ¿sí? ¿Qué es un autoencoder? Simplemente es una red neuronal, pero en lugar de tener diferente número de entrada y de neuronas de entrada y neuronas de salida, vas a tener el mismo número de neuronas en el input como en el output, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es simplemente modelar todo mi input modelar todo mi output con respecto a todo mi input. Es decir, que quiero generar lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Que en el medio o en la representación oculta, yo voy a aprender cómo esta distribución es creada en la red neuronal, ¿sí? Entonces, cuando yo le meto unos datos, por ejemplo, datos errados en el input, lo que va a hacer la red neuronal ya entrenada es corregir estos datos con respecto a la distribución de los datos en condiciones normales. Entonces, hay dos pasos que se tienen que seguir. Uno es el offline modeling o el entrenamiento de la red neuronal o el autoencoder, en el cual yo le doy input o yo establezco el input y el output como el mismo, es decir, bajo las condiciones normales. Y el online monitoring, que es para validar mi autoencoder, en el cual en el input yo le meto datos errados o erróneos y el output va a ser, digamos, unos datos corregidos para eso. Entonces, podemos pensar como que como que borra el ruido, digamos, de los datos que tenemos, ¿sí? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en las variables que tenemos, esas son los sensores que normalmente localizamos en la estación subterránea. Tenemos NO, tenemos NO2, los NOx, PM10, CO, CO2, temperatura, humedad y PM2.5. Esos son la mayoría de variables que instalamos, los sensores que instalamos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, como les dije, he dividido en offline y online monitoring, offline modeling y online monitoring. Primero utilizamos training samples, que son los datos en condiciones normales. Removemos los outliers que siempre existen. Estandarizamos los datos que tenemos en cierto tipo de rango que nosotros necesitemos. Y el input data, como les dije, el input neurons, que es el número de las variables que tenemos, en este caso serían 9, perdón. El autoencoder lo utilicé con 100 neuronas escondidas y bueno, ahí tenemos eso. Lo que generamos al final es los límites de control utilizando un estadístico que se llama Square Prediction Error o el estadístico Q, se le llama estadístico Q, ¿sí? Entonces, con este estadístico Q, cuando yo estoy entrenando el modelo, lo que voy a hacer es registrar el estadístico Q y con un kernel
Kernel Density Estimator, con un estimador de la densidad del kernel, establezco qué distribución está siguiendo y con respecto a esto yo genero un límite. Es decir, que cuando yo genere este límite, lo voy a poner para toda mi medición del estadístico de ahora en adelante, y si las mediciones suben o sobrepasan o violan este límite, yo voy a decir, ok, está pasando una falla, estoy detectando la falla, ¿sí? Para el online monitoring, podemos ver que tenemos que escalar también los samples que son de testing o los que están errados. Obtenemos una representación escondida y una activación final y calculamos el SPE o el estadístico. Y nos preguntamos, ¿excede el límite de control? Si es no, vamos al siguiente. Y si es sí, vamos a reconocer o identificar el sensor de dónde está viniendo la falla. Y por último, si es sí, si excede el límite de control, vamos a la reconstrucción de la falla. Ahora, en la figura de ahí, al lado, ustedes van a ver que hay 4 tipos de mediciones del SPE o del el estadístico Q. Y es porque hemos variado un poco las magnitudes del sesgo para cada una de estas, como ustedes pueden ver. Y si nosotros sobrepasamos el límite, el SPE, el límite del SPE, va a significar que está ocurriendo una falla, ¿sí? Entonces, con las diferentes magnitudes, creo que puedes pasar a la siguiente. Por favor. Sí, con las magnitudes podemos ver que siendo 180 el mayor y 18 casi imperceptible la magnitud del sesgo, hemos probado con otros tipos de métodos lineales, como es el PCA, el ICA y el DICA, y lo hemos comparado con nuestro método. Podemos ver que para la magnitud más grande, que es como una exageración, la detección, el rate de detección es 100%, excepto para el DICA, y 100% para nuestro método, que es el autoencoder. Y cuando va bajando, vamos viendo que también se va degradando cada uno del rate, del ratio de detección. Sin embargo, para una magnitud de sesgo de 18, que es muy baja y es casi imperceptible, el autoencoder lo pudo detectar, digamos que aceptablemente, porque no es bien imperceptible una magnitud de sesgo de 18 microgramos por metro cúbico. Siguiente, por favor. Al siguiente lo que se hace es el aislamiento de la data de los sensores con falla. ¿Por qué? Para detectar qué sensor que está ocasionando qué sensor está ocasionando la falla. Entonces, para eso simplemente hay una comparación de SPS o de estadísticos y simplemente la medición es si estas mediciones van por debajo de 0.5, se lo considera como responsable de lo que está ocurriendo, de la falla que está ocurriendo, ¿sí? Entonces podemos ver que para estos sensores, para este caso en específico, el SBI del PM10, del sensor de PM10, es el que está ocasionando la falla porque está bajando desde el 0.5, ¿sí? Entonces, eso es el identification o la identificación de la falla o la isolation, que es como el aislamiento de los sensores. Siguiente, por favor. ¿Ya? Y por último, la reconstrucción. ¿Qué es la reconstrucción? Como les decía, si hay unos datos que están fallando, como ven, faulty data está en azul, lo que vamos a hacer es que los datos que están fallando, corregirlos y llevarlos a la normalidad. Y podemos ver que propagando nuestros datos fallidos por el autoencoder que hemos modelado, ¿verdad? Tenemos una reconstrucción, creo que es un poco imperceptible las líneas rojas del reconstructed data, pero podemos ver que se asimila un poco a la data real que ha sido medida. Entonces, esos son los 3 pasos que corresponden al monitoreo de la calidad de aire. ¿Sí? Siguiente. Sí. Y por último, los sistemas de control para la ventilación subterránea. Entonces, lo que hemos utilizado para esto han sido muchos sistemas. Pueden ser, hemos utilizado sistemas de control óptimo, hemos utilizado
controles de feedback. ¿Cómo se dice feedback en español? Retroalimentación. De retroalimentación. Hemos utilizado de feed forward, que es con lo contrario, etc. Pero en este caso hemos cambiado a sistemas con inteligencia artificial utilizando aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Reinforcement learning. ¿Qué significa esto? Es simplemente una interacción entre un agente que es digamos, mi accionador o el que hace la acción. En este caso de los sistemas de ventilación es el ventilador y con el ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente simplemente es el sistema cerrado de la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este agente? Simplemente aprende una policy, una política, ¿sí? En el que me diga, ok, si utilizo esta acción en este correspondiente momento, tomo esta acción, veo en el ambiente cómo reacciona mi ambiente y mido otra vez cómo ha reaccionado mi ambiente y lo guardo como un state o como un tipo de medición que existe en el ambiente. Dependiendo a eso, si yo tomo las decisiones correctas y tomo las acciones correctas, le voy a dar un reward, una recompensa a mi sistema, a mi agente, ¿sí? Y asimismo, si la idea que tenemos aquí es que los rewards tienen que maximizarse. Por eso es que vamos aprendiendo y vamos actualizar la política cada vez que hacemos este tipo de ciclo, ¿sí? Desventaja de este sistema es que necesitamos muchos datos, muchos datos, ¿sí? Por eso es que ahora se están desarrollando otros sistemas como Offline Reinforcement Learning, en el que generamos los datos por medio de un sistema experto y no por medir en in situ, digamos. ¿Por qué? Porque si tomamos datos in situ y empezamos a jugar con el sistema de ventilación, va a ser primero carísimo, va a ser un poco peligroso para la gente que está ahí. Entonces, es un poco el shifting de eso. Pero este estudio fue publicado en el 2019 y ahora estamos tratando de variar esto y llevarlo a mejores términos, ¿sí? Para esto no necesitamos muchos datos, pero sí es importante conseguir un sistema un modelo que prediga eh, accurately, de manera precisa, la concentración de PM10, porque eso es lo que queremos controlar, ¿sí? Tenemos las siguientes variables, tenemos el outdoor, la concentración de PM10 en el exterior, la ventilación, la señal de ventilación que se corresponde, el número de pasajeros, ¿verdad? Porque eso influye en incluir más contaminante del ambiente, y el número de subways, el número de trenes que que transcurren por ese tramo. ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos en total es maximizar este reward o esta recompensa. Entonces, ¿cómo podemos maximizar esto? Es simplemente considerando dos tipos de variables que sean un poco contrarias. Por ejemplo, si yo subo mi ventilador al máximo, digamos, la disipación del contaminante va a ser mayor. Sin embargo, hay un tipo de mal gasto de energía, mal gasto energético. Entonces, vamos a poner en la balanza la energía o el uso de energía con el PM10 o la concentración de PM10, ¿sí? Para esto hemos generado recompensas para el PM10 y para la energía. Es decir, cuando el PM10 esté bajito, la recompensa va a ser mayor, y cuando la energía también esté bajita, la recompensa va a ser mayor, ¿sí? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en la gráfica que tenemos ahí, cada uno de los episodios era lo que les decía, era como que el ciclo que existe entre la gente y el ambiente. Entonces, eh, cuando realizamos esto, vamos a obtener un reward. Es decir, ok, el agente ha tomado esta acción y el ambiente ha reaccionado de esta manera. Respecto a esa reacción, yo le voy a dar una recompensa a la gente, ¿sí? Y así voy dando recompensa, recompensa, recompensa. La idea es que esta recompensa se maximice y podemos ver la comparación de dos métodos. Uno que es el Deep Reinforcement Learning y el Cool Learning. El Cool Learning es uno de los métodos más sencillos de Reinforcement Learning y vemos que es estable, que el sistema no está aprendiendo.
Sin embargo, cuando hablamos del Deep Reinforcement Learning, ya vemos una subida de los rewards, ¿sí? De las recompensas. Entonces, es ahí donde queremos llegar. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver, por ejemplo, varios sistemas de los que hemos utilizado. Si vemos en rojo está el sistema manual o el sistema que yo les decía que era periódico para las ventiladores, etcétera. Para en negrito está las acciones tomadas por el sistema de Reinforcement Learning que nosotros hemos propuesto. Y podemos ver que, por ejemplo, cuando en gris, en esa franja gris, que es cuando no hay nadie en el sistema, en el tren, se puede bajar los ventiladores al mínimo que le corresponde, que es como 20 Hz. ¿Sí? Y ahí vemos una oportunidad para save energy, para ahorrar energía. ¿Sí? Entonces, eh, hacemos eso. Y cuando el aire está muy contaminado, como pueden ver en las últimas franjas, el ventilador sube al máximo, a su máxima potencia. ¿Sí? Y es ahí donde se ve esta ventaja de nuestro sistema, porque reconoce cuando nosotros necesitamos llevar este sistema al máximo, haciéndolo más sostenible y más eficiente con respecto a estas dos variables, el PM10 y la energía. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, y eso ha sido todo. Estos han sido los sistemas de manejo integral para la calidad de aire en interiores. Y bueno, hemos trabajado con respecto a esto, pero no les digo que no se enfoquen que solo pueden utilizar esto en calidad de aire, sino que lo pueden utilizar en otros sistemas ambientales y eso es lo que ustedes se quieren dedicar. Y bueno, si tienen algunas preguntas, yo les puedo receptar en mi correo. Así que, gracias. Gracias, Jorge. Chicos, si tuvieran alguna pregunta bastante corta ahorita, la pueden decir. Me dicen, porfa. Si no, podríamos dar por terminada. Allá en Corea ahorita ya son las 10:43, no, 11:43 de la noche. Así que Jorge ya está a punto de irse a dormir. Entonces, por eso es mejor. Cualquier duda muy grande. Yo sé que el tema ha sido larguísimo. Yo siempre les converso de este tipo de modelos que se pueden realizar y les mostré uno de aguas hace poco. Ese era un modelo de caja negra porque es el tipo de modelo en el que uno solo ingresa el input y obtiene el output y no se fija en lo que hay dentro. Son bastante sencillos, pero cuando entramos a modelación de este tipo, ya tenemos que conocer un poco más las variables que vamos a utilizar, los Claro. parámetros que vamos a analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita Jorge les presentó Machine Learning, les presentó algunas metodologías de Deep Learning, lo que es Neural Networks, Deep Reinforcement Learning, entre otros, que son ya tipos de metodologías que estamos utilizando hoy en día para poder hacer de los sistemas de monitoreo y los sistemas de tratamiento un poco más inteligentes, utilizando lo que es ya la IA. Entonces, son temas bastante interesantes que nos van a guiar el futuro y es muy bueno que ahorita los vayamos viendo. Yo no estoy segura de que lo hayan visto en sus materias de SPOL, de lo que es programación. Entonces, lo ideal es que vayamos viéndole un poquito más en este tipo de materias para poder llamar su atención. Entonces, por eso me ha gustado este tema para mostrárselos. Y eso sería todo, chicos. Dejémosle a Jorge descansar. Las preguntas muy largas me las pueden pasar a mí que yo las puedo conversar con él para poderles dar respuesta. No hay problema, chicos. Sí, aquí hay Les una agrado. pregunta media corta. A ver, dime. Dice, quisiera preguntar qué tan bueno es el modelo para detectar datos aberrantes que tal vez pueda afectar el resultado. Bueno, para esos datos tú puedes utilizar datos sencillos, por ejemplo, perdón, modelos sencillos, como por ejemplo filtros, el filtro Olson. eh, sí, 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 sí ubicas ese filtro, ¿no es cierto? El filtro Olson, que es el que nosotros Sí, sí, utilizamos. sí. Sí, hay tipos de filtros, incluso sabes con qué. Em, con el boxplot, como diagrama de caja. Un Ahí diagrama también de caja, puedes, sí. ahí tú también puedes tener un criterio de cómo eliminar datos que sean anómalos en tu medición.
Sí, no es un paso ah, muy, digamos, crucial, pero sí debería hacerse, ¿sí? Entonces sí hay este tipo de métodos que son chiquitos que puedes utilizar. Ujú. Respecto a la consulta de María, cada modelo va a tener diferente precisión. La pregunta es, ¿qué tan bueno es el modelo para detectar datos aberrantes? El modelo es bueno en comparación con otros modelos, como te mostraba Jorge en alguna diapositiva, una tablita de comparación con varios modelos para ver qué tan bueno era. Regularmente en este tipo de estudios eso es lo que se debe hacer porque no podemos decir mi modelo es el mejor para poder detectar. Lo ideal es poder decir tanto tenemos de precisión que regularmente hasta el momento no hemos encontrado uno que tenga precisión completa y entonces siempre vamos a tener un sesgo, un margen que contabilizar. No va a haber un modelo tan bueno y todo se adecua al tipo de data que tú tienes. ¿Ok? Entonces, este modelo funcionó bien con esta data, pero puede que no funcione bien quizá con otra data de aguas, por ejemplo. Entonces, hay que irlo manejando. Listo, chicos, entonces podemos dar por terminada. Yo les agradezco bastante haber estado presentes hoy día. Como dice Jorge, es su día libre y les agradezco bastante por haber estado aquí. Entonces, demos por terminada. Yo les cierro aquí el meeting para que ustedes ya puedan ir tranquilos. Les he dejado una tarea, un cuestionario. Respondan el cuestionario. Está en la parte de evaluaciones en el aula virtual. Y una vez más le agradezco a Jorge por estar aquí, por haber estado presente y ayudarme con esta charla. Y que puedas descansar bien ahora sí. Chao, Muchas gracias, chicos. chicos. Cuídense. Bye, bye. Gracias. Gracias, gracias. Gracias también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.